sumar un poco a lo que recién reflejaba el compañero Juan Martín Divisia, algunos datos que me parecen centrales que debemos considerar en esta situación. Por supuesto que estamos aquí frente a la remisión de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo ante una situación excepcional, ante una situación justamente de emergencia. El concejal Perpinante recién hacía referencia a que estamos discutiendo hoy la posibilidad de sancionar una norma, una ordenanza, y que podría haberse esto formulado por decreto. Entiendo, si no malinterpreto, que de alguna manera hizo referencia a un antecedente que tenemos en esta ciudad, que efectivamente en gestiones anteriores se formuló o se aprobó o dispuso una emergencia hídrica por decreto. Personalmente creo que es correcto lo que hoy está ocurriendo aquí en este recinto. La emergencia debe ser discutida y debe ser sancionada a través de una norma, porque en definitiva implica no solamente un mandato hacia el municipio, hacia el Poder Ejecutivo, en cuanto a conductas que debe adoptar para velar por el derecho, en definitiva, el derecho al acceso al agua que tenemos todos y todas en nuestra ciudad, que no es ni más ni menos que parte de lo que consideramos un derecho humano al ambiente, a un ambiente sano y por supuesto al agua en sí mismo como parte de ese ambiente y también tratada como un recurso. Pero decía, en oportunidades anteriores se dispuso una emergencia por decreto. Entiendo que es correcta la discusión aquí en esta sala, debe ser sancionada por ordenanza, porque además de esas disposiciones hacia el Ejecutivo también estamos haciendo una referencia a restricciones, a limitaciones, a condicionamientos sobre las propias libertades de los vecinos y las vecinas que vivimos en esta ciudad, porque en particular estamos sancionando también una serie de restricciones o prohibiciones, si lo queremos poner en esos términos, que tienen que ver ni más ni menos con extremar las medidas para reducir el consumo innecesario, el consumo superfluo, el consumo que no va directamente a lo que sería el desarrollo de la propia persona humana. En estas condiciones, donde justamente, como refería el concejal, estamos en una situación de emergencia. Pero yo decía al inicio que es importante que tengamos en cuenta algunos datos. Comparto que es fundamental que podamos transmitir el mensaje a la ciudadanía. Es fundamental que el propio Poder Ejecutivo Municipal extreme las medidas para hacernos conocer cómo está la situación, más allá de que lo estamos viendo, pero creo que es importante reforzarlo. La Organización Mundial de la Salud establece, presidente, que una persona necesita 100 litros de agua por día, básicamente para desarrollarse. Nosotros y nosotros aquí en San Luis utilizamos 333 litros en relación a ese parámetro que dispone la OMS. En invierno y en verano esa cifra se alcanza a 454 litros por día. Por supuesto, se tiene que ver con qué uso le damos a ese recurso tan vital y en este momento además tan escaso. Algunos de los técnicos con los que tuvimos oportunidad de intercambiar algunas opiniones, lo que reflejan es que en nuestra ciudad no se consume más agua potable, básicamente porque de alguna manera nos vemos restringidos a eso, no porque tengamos una voluntad, digamos, o un autocontrol sobre cómo regular y cómo utilizar el agua, sino porque en definitiva nos encontramos frente a ciertas restricciones o limitaciones, como por ejemplo la presión del agua, pero que si no hubiese ninguna medida, tampoco habría decisiones de la propia ciudadanía. Estamos hablando en términos generales, por supuesto, porque en esta ciudad debe haber personas que sin necesidad de una emergencia toman las medidas necesarias para que el agua pueda ser consumida por todos y todas, tal vez dejando de utilizarla para lavar el auto, por ejemplo, para regar una vereda. Hablaba el concejal sobre los principales diques, en definitiva, que proveen de agua a nuestra ciudad a través de las diferentes plantas de tratamiento. Recordemos que el
caudal del acueducto Los Puquios, que es el que provee a las plantas la Aguada 1 y 2, debería ser de 1050 litros por segundo. Ese es el caudal que debería estar recibiendo a través de ese acueducto las plantas de tratamiento para la provisión de agua en nuestra ciudad. Y sin embargo, en promedio lo que se está recibiendo por segundo es 800 litros. Es decir, entre 150 y 325 litros menos de lo que se debería en, reitero, caudal que debería estar ingresando a las plantas de tratamiento. Por lo tanto, eso es ya en sí mismo una restricción luego de esa planta cómo llega a nuestros hogares. De la misma manera, la planta de tratamiento del Puente Blanco, que es la que recibe centralmente el agua del dique Cruz de Piedra. Recordemos que el Aguada 1 y Aguada 2 recibe agua del dique Esteban Agüero, como dijo el compañero, y también en menor medida de la Florida, pero fundamentalmente del dique Esteban Agüero. En el caso de la planta de tratamiento de Puente Blanco, recibe centralmente del dique Cruz de Piedra. Y en ese caso también vemos que hay una faltante en el caudal que debería estar ingresando de entre 50 y 70 litros por segundo. Deberían estar ingresando 260 litros por segundo e ingresan en promedio aproximadamente 200 litros por segundo. Estos son algunos datos que los técnicos del municipio tienen en cuenta, deben tener en cuenta para proyectar las acciones concretas, no solo para pensar en las políticas públicas, considerando la realidad que se viene dando desde hace ya varios años, sino además para, en este momento específico, para evaluar qué acciones deben tomarse en función de la emergencia que pretendemos hoy sancionar y declarar. Algunos otros datos, presidente. Por supuesto, como dijo el compañero Juan Martín, el factor central es la escasez de la lluvia, ¿no? Estamos en una situación compleja, hay un fenómeno que es climático, que no es solamente que nos afecta a nuestra ciudad, sino que en definitiva todo nuestro país y la región está atravesada por el mismo efecto, entre otros, con la cuestión de la Niña. Pero en particular, si nosotros y nosotras vemos lo que viene ocurriendo en San Luis y en el Gran San Luis, digo esto por los diques que tributan a esos ductos que terminan en las plantas que yo recién refería. Si pensamos en el Esteban Agüero, según algunas mediciones que estuvimos viendo, desde que el municipio, mejor dicho, funcionarios del municipio vinieron aquí hace 2 días, y incluso entiendo que dieron una especie de conferencia de prensa, hubo un diálogo con los representantes, las representantes de todas las fuerzas políticas. Entonces empezamos a refrescar algunos datos, eso es muy interesante. Si pensamos en el dique Esteban Agüero, y vemos el caudal de agua que tiene sobre la base del embalse lleno, que sería 0 metros, se mide, digamos, a la inversa, 0 metros sería el caudal ideal del dique. Desde el año 2018 al 2022 la bajante es muy significativa. Para ponerlo en números concretos, en el 2018 estábamos 4.86 metros por debajo, en el 2020 casi 10 metros por debajo, 9.55, en el 2021 16.4 metros por debajo, y este año estamos 21.1, casi 2. Por debajo, metros por debajo de lo que deberíamos estar considerando como embalse lleno. O sea que es más que elocuente esa cifra, pensando en el dique, que es el principal aportante de agua al acueducto Los Puquios, junto con la Florida, para las plantas de tratamiento Aguada 1, Aguada 2. Y si nos vamos a el dique Cruz de Piedra, que como decía también el compañero, es en definitiva el que provee a la zona céntrica de nuestra ciudad, lo mismo, sobre el parámetro de 0 metros que sería el dique lleno, pensemos que en el 2020 estuvo 3 metros por debajo, en el 2021 subió un poquito y quedó 1 metro, casi 10 por debajo, y en el 2022 está
6.32-33 metros por debajo. Es decir, que si bien bajó menos, si uno mira los números, bajó menos en comparación con el Esteban Agüero, es significativo por el aporte que hace ese dique al centro de la ciudad. En cualquiera de los dos casos, todo nuestro sistema de provisión de agua potable, nuestro sistema hídrico, está seriamente comprometido. Entonces, nos parecía muy importante poder reflejar estos datos para de alguna manera poder dimensionar por qué estamos hablando del estado de emergencia que ya está ocurriendo. Lo que estamos buscando de alguna manera hoy aquí es sancionar una ordenanza que reconozca esa situación de emergencia, que es una emergencia hídrica, que en particular, por supuesto, lo enmarco dentro de lo que es una emergencia ambiental y que debemos sí poder legislar para que el Ejecutivo extreme, como decíamos hace un momento, las medidas para que en cada uno de nuestros hogares no falte el agua potable y que si es necesario instrumentar algún mecanismo para generar restricciones, que esas restricciones comiencen por los usos menos indispensables que cotidianamente le damos al agua. No dejemos de recordar que, como todas las cuestiones ambientales, el consumo y el uso fundamentalmente del agua, y fundamentalmente del agua potable, porque todo esto que decíamos recién de la provisión a través de los diques del agua, estamos hablando de agua cruda que ingresa en esas plantas de tratamiento que recién mencionábamos y se potabiliza. Pero para potabilizar el agua en cantidad suficiente, lo primero que tenemos que tener es el caudal suficiente y el ingreso a esas plantas. Bueno, todo eso hoy está seriamente afectado, está seriamente involucrado en una situación que es de emergencia ambiental y que, como todas las cuestiones ambientales, involucran responsabilidades comunes pero diferenciadas. Refería también recién el concejal a la no utilización, por ejemplo, en el llenado de piletas. Por supuesto que eso es un uso que, si estamos en condiciones normales, creo que todas las personas que pueden disfrutar de ese uso del agua es importante, es digno, es necesario muchas veces, pero claramente ese uso del agua no implica la subsistencia de la persona humana. Entonces, en estas condiciones, lo mismo el baldeado de la vereda, lo mismo lavar el auto, que muchas veces incluso lo vemos hacer a muchos vecinos y vecinas con mangueras, más allá de que ya hoy existen restricciones para eso. Lo que sí entiendo que estamos también pidiendo en esta ordenanza es que se extremen los controles para eso y es que se actúe con la mayor celeridad posible, presidente. Como para cerrar, me parece que es importante vincularlo. Hoy tuvimos dos bancas jóvenes aquí, las dos tuvieron como eje la mirada y la preocupación sobre las cuestiones ambientales. Lo que nos ocurre con el agua es una parte más de la crisis climática en la que estamos inmersos, todos y todas, que no solamente afecta a nuestra ciudad, pero por supuesto que nosotros estamos pensando, en este caso en particular, en un elemento vital para nuestros vecinos y vecinas como es el agua, y si bien podemos contextualizarlo ahí, tenemos que ser muy precisos al momento de saber que estamos exigiendo al municipio y a los vecinos y vecinas la mayor precaución y la mayor precisión con el uso del agua, sobre todo del agua potable, para que no nos falte en ninguno de nuestros hogares. Y si es necesario tomar medidas, que esas medidas puedan hacerse de manera programada, puedan hacerse de manera que la población esté enterada y siempre extremando de nuevo las medidas para que no nos falte el agua. Ya hemos visto en el verano pasado en algunas situaciones, en algunos, sobre todo en parte de la zona oeste de nuestra ciudad, que hubieron algunos inconvenientes, que el municipio salió rápidamente a resolver esas circunstancias. Bueno, tenemos que pensar que son situaciones que pueden reiterarse mucho más en un estado de emergencia hídrica que hoy además también pretendemos darle el rango legal. Ni hablar, presidente, que estamos hablando en definitiva de derechos humanos constitucionales vinculados al ambiente, pero que también estamos hablando de los derechos de los propios ecosistemas que debemos garantizar la resiliencia para que puedan seguir también siendo parte de nuestro propio desarrollo como sociedad. Gracias, presidente. Era aportar esos datos y, por supuesto, manifestar el acompañamiento al proyecto.